alineando en lo que vamos a utilizar la clase de hoy. ¿Qué tipo de punteros conocen ustedes en lenguaje C? Bien, o sea, hasta el momento, ¿qué tipo de punteros han trabajado? ¿Conocen, digamos, en materia de lenguaje C? Puntero a variable y puntero a función. Bien, es cierto, puntero a variable y puntero a función. Ahora, eso sería una definición macro, ¿estamos de acuerdo? O sea, que tendríamos un puntero a variable que en realidad puede ser, o sea, el puntero a variable es un puntero muy genérico, porque podría decir, no es lo mismo un puntero a float que un puntero a char, que un puntero a short int, o sea, cada tipo de variable requiere de un puntero distinto porque cada tipo de variable, digamos, tiene un tamaño distinto y requiere de un tratamiento distinto, ¿bien? Ahora, es cierto lo que creo que fue Fernando que lo mencionó. Es cierto lo que mencionan en materia de esos dos tipos de punteros. Ahora, si tuvieran que ustedes en un examen definir el puntero a función y el puntero a variable, ¿cuál es la gran diferencia entre ellos dos? Estoy hablando, chicos, entre un puntero a función y un puntero a variable. Tienen una gran diferencia en materia de ubicación, o sea, en zona a la que apuntan. ¿Qué diferencia grande hay? Estamos hablando en un sistema embebido, obviamente, ¿eh? Uno a qué zona de memoria apunta y el otro a qué otra zona de memoria. Uno apunta a una dirección de memoria y otro a una instrucción, ¿puede ser? Es cierto lo que decís, pero definímelo ahora en zona de memoria. O sea, uno es cierto, apunta a una variable y otro a una operación, digamos, un opcode. Pero desde el punto de vista de tipo de memoria, uno apunta a qué tipo de memoria y otro a qué tipo de memoria. Estoy hablando sobre... La verdad es que no me acuerdo de esto, pero puede ser que el, el puntero a función, perdón, el puntero a variable está apuntando el stack y el puntero a función podrá apuntar al heap o no, o los dos al No, stack, no sé. no, chicos, a ver, lo que apunta es una respuesta medio fácil. El puntero a variable apunta a memoria RAM. Bien, no me interesa si es el stack, el heap, la zona que sea. Yo apuntaba que me digan memoria RAM. Y el puntero a función apunta a memoria ROM. Claramente una función no puede estar en un heap o no puede estar en una memoria RAM. Las funciones están dentro de la memoria flash de nuestro microcontrolador. Es decir, que si tuviéramos que definir los dos tipos de punteros en la forma macro en la que lo han hecho ustedes, tendríamos que decir, el puntero a variable apunta a memoria RAM, o sea, la zona de memoria que va a estar apuntando ese puntero va a ser en memoria RAM. Puede ser en el stack, puede ser en el heap, no me interesa eso porque depende de dónde se aloje la variable y depende también el compilador donde la aloje. Ahora, lo que sí podemos confirmar es que eso va a estar apuntando a memoria RAM. Y por otro lado, el puntero a función, creo que todos tenemos en claro que una función no se puede escribir en memoria RAM, sino que justamente la función es código y el código en un microcontrolador se escribe en memoria flash. Entonces el puntero a función apunta a la zona de memoria flash. Eso es lo que me interesaba que ustedes pudieran detallar. Obviamente ténganlo en claro. Si es que por ahí no se entendió mi pregunta, estamos de acuerdo. Si es que no lo sabían, tómenlo porque es un concepto que tienen que saber y es un concepto clave no solamente en materia de digitales, sino en materia, digamos, de conocimiento del lenguaje C en general. ¿Bien? Así que voy a compartir un poquito nuevamente mi pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan que vamos a hacer un repaso rápido de lo que estábamos trabajando? Nosotros, la última clase práctica que habíamos realizado, que fue ya hace un par de semanitas, fue antes del 25, la semana del 18. No sé si recuerdan que habíamos generado, digamos, este proyecto que les estoy mostrando ahora es el proyecto tal cual lo habíamos dejado. Acá no modifiqué nada yo, simplemente voy a abrir
los distintos archivitos con los que estuvimos trabajando. ¿Se acuerdan que uno era el input-output.c, que lo que hacía era simplemente una de las funciones leer una entrada, que habíamos dicho que esa entrada podía hacerse, digamos, o sea, esta función podía hacerse global en el sentido de que si todo este código que ustedes están viendo acá lo embebíamos dentro de un for que barra las n cantidad de entradas que nosotros configurábamos, esta función, análisis entradas, se transforma en una función genérica, ¿bien? Como está escrita ahora, lo único que hace es aplicar un desrebote sobre la entrada, en este caso, del puerto X, o sea, el puerto que esté definido por el switch, y el pin que esté definido por el switch. En que si nosotros hacíamos control clic, íbamos a ver que era el pin 13 del puerto C, que era el botoncito azul que teníamos en nuestro stick. ¿Bien? Pero como bien les digo, basta con que esta función, ¿bien?, que es un análisis de entrada, la embebamos dentro de un for para que esta función sea genérica. Es decir, uno podría tranquilamente decir desde entrada 0 hasta entrada n, aplicamos un desrebote a todas. Y uno, a nivel código, no va a leer el pin, puerto y pin como lo estamos haciendo acá, sino que a nivel código lo que vamos a leer es una variable, o sea, un vector de salida que me va a entregar 1 o 0 dependiendo del estado de pin, pero ese 1 o 0 ya va a estar filtrado, es decir, ya va a tener un desrebote aplicado. Bueno, eso tengámoslo en cuenta. Y después teníamos otra función que van a empezar a hacer tareas para nosotros de ahora en adelante, pero por ahora siguen siendo funciones, que lo único que hacía era cada X tiempo escribía un valor que nosotros escribíamos en una variable en el puerto y pin asociado a la salida. Bien, en este caso el puerto y pin era el pin 5 del puerto A, que era el LED verde que teníamos en nuestra placa. Y lo que hacía esta función de análisis salida era cada n cantidad de tiempo, es decir, periódicamente actualizaba ese valor de salida. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros como usuarios, en este caso del sistema operativo que estamos armando, de ninguna manera en nuestras funciones, digamos, de aplicación deberíamos leer una entrada de esta forma, es decir, no deberíamos leer una entrada con puerto y pin, sino que para esto justamente armamos estas dos primitivas. Lo que nosotros deberíamos hacer, si quisiéramos conocer el estado de un pin, es leer, en este caso, la variable que se llama entrada filtrada. Y si nosotros quisiéramos escribir una salida, no escribiríamos con la API HAL, GPIO, WritePin, sino que lo haríamos simplemente escribiendo la variable valor salida, sabiendo que cada X cantidad de tiempo en forma periódica, la salida se va a ir refrescando, ¿bien? O sea que con que nosotros le pongamos a valor de salida 0, sabemos que en un tiempo corto, en un perentorio muy corto de tiempo, el sistema operativo se va a encargar de escribir esa salida. Bien. Ahora, haciendo un repaso, y acá necesito, chicos, sí que estén ustedes más activos, así nos vamos afilando bien con todo esto. Nosotros, como bien están viendo y como bien lo hicimos en conjunto, escribimos una función que es una primitiva de entrada y una función que es una primitiva de salida. Para que esto funcione, ¿qué debería pasar con estas funciones? O sea, digamos, justamente para que nuestro sistema operativo funcione y se puedan leer entradas y se puedan escribir salidas. ¿Qué debería pasar con estas funciones en forma periódica? O sea, ¿deberían ejecutarse o no permanentemente o solamente cuando alguien la llama? Cuando alguien la llama. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, la respuesta, chicos, es que estas primitivas se tienen que ejecutar permanentemente, ¿bien? O sea, yo lo que necesito saber es cuando mi entrada vale 1 o vale 0, ¿no? Imagínense que yo no voy a llamar a una rutina de rebote cuando quiero saber si la entrada vale 1 o vale 0. Yo simplemente voy a leer el valor de la variable que dice entrada filtrada y voy a saber si vale 1 o vale 0. ¿Por qué? Porque esta función que se llama análisis entrada va a estar llamándose permanentemente. Bien, acá necesito entonces una segunda respuesta de su lado. Si esto se va a estar llamando permanentemente, bien, en forma periódica se van a estar llamando estas funciones. ¿De dónde deberían estar colgadas? O sea, ¿de qué hardware de mi microcontrolador deberían estar colgadas estas primitivas para que se ejecuten en forma periódica? ¿El SysTick?
Del SysTick, o es cierto lo que decía Rodrigo, puede ser del SysTick o de cualquier base de tiempo que tenga nuestro sistema. ¿A qué voy con cualquier base de tiempo? Nuestro microcontrolador, como bien saben, tiene un montón de timers. Timer 1, timer 2, timer 5, timer 7, timer 8, timer... O sea, tiene una barbaridad de timers. Creo que tiene 6 en total de propósito general y además tiene el SysTick. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos timers que tenemos? Que los timers son mucho más completos que el SysTick. Sí quiero que esto les quede claro a ustedes, en que el SysTick como hardware en sí es un hardware muy tonto, ¿bien? O sea, es un contador de 24 bits descendente que cuando llega a 0 genera una interrupción si así lo configuramos. O sea que como hardware es muy sencillito, no tiene nada. De hecho, si vamos al reference manual de nuestro microcontrolador, van a ver que tiene 8 páginas el SysTick, nada más, 7 páginas, porque lo único que te dice es, mira, este es el contador, con esto lo habilitas y con esto le das la base de tiempo, ¿bien? Porque el SysTick cuenta. Lo que nosotros le tenemos que dar es la base de tiempo, porque no es lo mismo que cuente a 84 MHz, que es la frecuencia máxima de nuestro microcontrolador, o que cuente a 24 MHz, 20 MHz o 10 MHz. Bueno, eso es configurable con algunos prescalers que tiene incorporado el SysTick. Como bien dice Rodrigo, estas primitivas tienen que estar colgadas de alguna base temporal que nosotros tengamos en nuestro sistema. Como nosotros estamos elaborando un sistema operativo, lo recomendable es que trabajemos con el SysTick. ¿Por qué? Porque para eso está. O sea, no voy a comer o utilizar un timer de propósito general para generarme una base de tiempo repetitiva. O sea, las bases de tiempo repetitivas las hacemos con el SysTick y si se le pregunta en el parcial por qué, y por qué es el hardware destinado para eso. O sea, si utilizáramos un timer, ¿funcionaría? Sí, funcionaría perfecto. Pero estaríamos malgastando hardware, porque estaríamos utilizando una pieza de hardware muchísimo más completa únicamente para generar una base de tiempo repetitiva. Ese es el concepto que quiero que tengan y les quede claro de un SysTick versus un timer. ¿Bien? Los dos pueden generar base de tiempo repetitiva, pero el SysTick es mucho más sencillo y requiere de mucho menos hardware que un timer. Bueno, eso espero que se haya entendido. Si no se entiende, obviamente, como siempre, chicos, basta con que me interrumpan para que lo expliquemos las veces que haga falta. Por otro lado, generamos otro punto C que están viendo acá, que es el UTN-OS, que así se llama nuestro sistema operativo que estábamos escribiendo, kernel. ¿Qué es lo único que hace esto? UTN Scheduling, o sea, un UTN-OS Scheduling tiene una API de nuestro sistema operativo que lo que hace es llamar a digamos, a análisis entrada y análisis salida. Es decir, que cada vez que interrumpe el SysTick, se va a llamar a una y a otra de las tareas. Ahora, necesito que trabajemos acá nosotros, el algoritmo de scheduling. Ustedes ya con Marcelo estuvieron viendo las clases teóricas de sistema operativo, y si yo ahora les preguntase qué es el scheduler de un sistema operativo, ¿qué definición me darían? Les pido una definición básica, no una definición técnica o demasiado extensa, sino una definición básica. ¿Qué tarea cumple el scheduler de un sistema operativo? Va ordenando justamente en qué orden se realizan las operaciones. Podríamos decir que es el organizador de nuestro sistema operativo, es cierto lo que decís, Rodrigo. O sea, es el que distribuye el juego. ¿Vieron el famoso 10 en el fútbol? Bueno, el scheduler cumple esa función. Dice, bueno, ahora se va a ejecutar esta tarea, ahora se va a ejecutar aquella, ahora le va a tocar a esta, y de esa forma va a ir administrando las distintas ejecuciones de nuestro sistema. Si nosotros vemos este algoritmo de scheduling, es un algoritmo un tanto complicado. ¿Por qué? Porque cada vez que se cumple un SysTick, si nosotros ahora vamos al SysTick, que recuerden está acá dentro de su proyecto, la carpeta core, dentro de la carpeta core encuentran la carpeta source, o sea, src, y allí dentro tienen un archivito que es el stm32f, bueno, 4xx-it. El IT es de interrupciones, o sea, todas las interrupciones o excepciones las van a encontrar acá. Si ustedes vienen y hacen doble clic, van a encontrar que como configuramos el SysTick al momento de utilizar, ¿se acuerdan la herramienta gráfica? Básicamente lo tenemos acá, es decir, que el SysTick va a interrumpir cada 1 milisegundo. Eso es configurable, o sea, es importante que el SysTick, ustedes sepan que el SysTick puede interrumpir cada X cantidad de tiempo, que es configurable. Obviamente que va a tener un límite.
cuál va a ser el límite y la cantidad de los 24 bits que puede contar. Pero permite, digamos, un amplio rango de cuenta. Nosotros vemos que dentro del sysdig, cada vez que se genera una interrupción, nosotros ponemos una variable que se llama sysdig interrupt, o sea, sysdig-it, que le hicimos nosotros, que si se fijan acá arriba está definida como extern, y si vienen a nuestro main, dentro de nuestro main la tenemos definida en forma global, que básicamente lo que hacemos es, se pone en falso en el main, o sea, si nosotros venimos y leemos un poquitito nuestra función main, fíjense que dentro del while lo que hacemos es, preguntamos, si el valor de la variable es true, es decir, si ocurrió una interrupción de sysdig, lo ponemos en falso y llamamos al algoritmo de scheduling. Ahora, este algoritmo de scheduling que están viendo acá no es un algoritmo preciso. ¿Por qué? ¿Cada cuánto tiempo va a estar llamando, chicos, el sistema operativo a cada una de estas tareas? ¿Cada cuánto tiempo? O sea, en base a lo que ustedes están viendo, ¿cada cuánto tiempo, les cambio la pregunta, cada cuánto tiempo se va a estar llamando a la función, en este caso que es una API de nuestro sistema operativo, UTN-OS Scheduling? ¿Un milisegundo? Cada vez que interrumpe el sysdig, un milisegundo. Exactamente, como el sysdig está configurado cada 1 milisegundo, el sistema va a estar llamando a UTN-OS Scheduling aproximadamente cada 1 milisegundo. Puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿por qué? Porque depende lo que se haga dentro del sysdig, y eso va a repercutir en que en el main por ahí va a tardar, no sé, 1 microsegundo más, 2 microsegundos más, pero va a ser, es cierto, aproximadamente cada 1 milisegundo, y ese tiempo es bastante preciso. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto puede llevarle análisis entrada a ejecutarse? No lo sabemos. ¿Cuánto puede llevar el análisis salida a ejecutarse? No lo sabemos. Es decir que ustedes no me pueden garantizar que análisis salida se va a llamar cada 1 milisegundo o que análisis entrada se va a llamar cada 1 milisegundo exacto. Por ahí, análisis entrada sí, porque al ser la primera de todas, sabemos que va a ser 1 milisegundo. Pero la segunda, como no sabemos cuánto va a demorar la primera, y no sabemos si va a entrar por el camino más largo, el camino más corto, etc., no sabemos si va a ser 1 milisegundo, va a ser 1,2 o 1,3. Es decir, que este algoritmo de scheduling no está del todo bueno. Lo que deberíamos hacer para solucionarlo es, en cada vuelta, o sea, cada interrupción del scheduler se llama a una tarea. O sea, no llamamos a todas juntas en un solo algoritmo de scheduling. Es decir, que básicamente va a ser como un multiplexor o el famoso esquema round robin, el de la calecita, que le va tocando por cada interrupción una ejecución a cada tarea. ¿Cómo harían eso ustedes? O sea, ¿cómo se les ocurre desarrollar nuestro algoritmo de scheduling para que en cada interrupción le toque ejecutarse a una de las tareas en cuestión? Perdón, Juan, lo que chicos? estás diciendo es que, por ejemplo, interrumpe cada 1 milisegundo y el primer milisegundo ejecuta análisis entrada y el segundo milisegundo ejecuta análisis salida. Exactamente, y el tercer milisegundo análisis entrada, el cuarto milisegundo análisis salida, el quinto análisis entrada, el sexto análisis salida, ¿se entiende? O sea, un time slice para cada tarea. Claro, bueno, en ese caso podrías poner un flag, hay una mini lógica que se inicialice, claro, que es static, y pues le metes un switch case o un if 0, análisis entrada, y adentro de análisis entrada, no adentro, sino en la misma llave, incrementas 1 y... Bien, o sea, básicamente propones algo así, ¿no? Sí. Perfecto, esto está bárbaro. Vamos a hacerlo, o sea, en el caso 0 se ejecuta análisis entrada, en el caso 1 se va a ejecutar análisis salida, o sea que cada 1 milisegundo le damos una tarea, y tengan en cuenta que acá nosotros tenemos nada más que 2 tareas. Nuestro sistema operativo puede agregar n cantidad de tareas, o sea, podríamos tener 25 tareas, no sé, una que actualice salida, una que lea entradas, una que mueva un motor, una que prenda una luz. Podemos generar n cantidad de tareas. Obviamente que, como desarrolladores del sistema operativo, en este caso, lo ideal es que cada tarea haga cumpla con una función acotada en el tiempo.
¿qué debería cumplir, chicos, en materia de duración, o sea, en tiempo que le lleva cada tarea? Tanto análisis entrada como análisis salida. Es decir, tienen que cumplir con una condición para que mi sistema funcione correctamente. ¿Qué deberían cumplir en cuanto a duración? No pueden durar más que qué. Juan, yo no entendí por qué es que no... ¿Cuál es el inconveniente en que se ejecuten las dos al mismo tiempo y por qué tienen que estar distanciadas en un milisegundo? En este esquema no hay ningún problema, o sea, vos podés hacerlo sin ningún problema, se van a ejecutar sin ningún inconveniente. Imagínate ahora el caso en el que vos tengas 10 tareas, bien, o sea, vos tengas 10 tareas y que esas 10 tareas, cada tarea no se ocupe 300 microsegundos. ¿Cuánto tiempo va a tardar en ejecutar las 10 tareas? 3.000 microsegundos. Claro, sería como una interrupción muy grande en el flow del programa, digamos. Que, ojo, en realidad no es una interrupción, porque vos fíjate que estamos fuera de la interrupción. O sea, nosotros dentro del while de nuestro main, lo que hacemos es preguntamos si hubo una interrupción, lo ponemos en falso y llamamos al algoritmo de scheduling. Es decir, que no es cierto lo que vos mencionás, pero implícitamente no es una, explícitamente no es una interrupción, porque estamos fuera de la interrupción. Pero ¿cuál es el problema? La idea del sistema operativo es que sea un sistema operativo en tiempo real, es decir, que cumpla con los tiempos de ejecución que uno pretende. Si nosotros ponemos 20 o 30 tareas que ocupan una n cantidad de tiempo que se hace muy largo, nuestro sistema operativo se hace impredecible, porque una tarea va a depender de cuánto tiempo le lleva a la anterior. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, si yo acá, viste que nosotros recién habíamos hecho, llamamos a análisis entrada, después análisis salida. Imagínate que hubiera 15 tareas más abajo. La última tarea, nosotros no vamos a tener una previsión de en cuánto tiempo se va a ejecutar porque no sabemos si a las de arriba le va a llevar 2 milisegundos, 3, 5, 8. Y aparte, otra de las cuestiones es que, esto es lo más importante, el tiempo de ejecución de las tareas de arriba es variable, porque, no sé, por ahí la tarea, cuando detecta una entrada, toma una acción X, entonces cuando detecta esa entrada, esa tarea va a durar más que si no detectase esa entrada. Dinámicamente va a ir cambiando los tiempos y nosotros no vamos a poder predecir, che, esta tarea se ejecuta cada 2 milisegundos, cada 1 o cada 8,5, porque va a depender de todo el flujo de ejecución. ¿Se entendió la respuesta, Rodrigo? Sí, sí, básicamente aumenta la incertidumbre. Exactamente, y en un sistema operativo, imagínate vos un sistema operativo que tenés que, siempre da Marcelo un ejemplo que es muy piola para plantearlo ahora. Un sistema que tiene que abrir el airbag de un auto. Yo no quisiera estar en tu lugar con el cinturón puesto si la tarea, digamos, que tenía que hacer salir el airbag se demoró 50 milisegundos más porque tenía otras tareas que estaban leyendo entradas o que estaban prendiendo las luces del auto. Bien, o sea que las tareas tienen que ser predecibles, tienen que cumplir con el tiempo pautado, porque justamente esa es la función de un sistema operativo en tiempo real. Bien, o sea, las tareas te tienen que ejecutar en tiempo y forma y de acuerdo a las condiciones de frontera del diseño. Si uno dice que el airbag se tiene que abrir a los 200 milisegundos, porque si lo abrís a los 250 la persona se rompe la nariz contra el volante, tiene que cumplirse ese tiempo. ¿Bien? Por eso es la idea justamente de hacerlo de esta forma para garantizar que los tiempos de ejecución se cumplan. ¿Se entiende, Rodrigo? Sí, sí, muchas gracias. Por favor. Chicos, y ahora, en base a lo que mencionó Rodrigo, tiene que ver la pregunta que yo les estaba haciendo antes. ¿Qué tiene que cumplir? O sea, perdón, ¿qué función, digamos, qué especificación tienen que cumplir tanto análisis entrada como análisis salida para que mi sistema sea predecible? O sea, que yo pueda decir, esta tarea se ejecuta cada X cantidad de tiempo. ¿Qué función, o sea, qué deberían cumplir en cuanto a la duración? Les hago una pregunta a ver si los ayudo. Análisis entrada. ¿Puede durar 4 milisegundos de tiempo, por ejemplo? No, porque si no tendrías 4 ciclos del stick.
Exactamente, o sea, estamos muy de acuerdo en esa respuesta que me diste. No puede durar 4 milisegundos. Como poder puede, no voy a romper nada. O sea, no es que si dura 4 milisegundos el sistema va a crashear. Pero ¿qué va a pasar? Voy a estar justamente rompiendo los conceptos del sistema operativo. Si yo digo que le voy a asignar un sysdig, o sea, lo que se llama time slice, rebanada de tiempo en inglés, bueno, si le voy a asignar un time slice a cada tarea, no puedo después decir que una tarea dura 3 time slice continuos, porque estoy rompiendo la previsibilidad de mi sistema. De esta forma, chicos, o sea, con este esquema que ustedes están viendo, y si el sistema está bien armado, cada cuánto se ejecutaría análisis entrada y cada cuánto se ejecutaría análisis salida. ¿Cada cuánto tiempo estoy hablando? Cada 2 milisegundos. Exactamente. ¿Por qué? Porque 1 milisegundo se ejecuta análisis entrada, 1 milisegundo se ejecuta análisis salida. Bien. Ahora, Rodrigo, si análisis entrada por algún motivo no se toma el milisegundo completo que le asigno y se toma 80 microsegundos, ¿qué pasa con los 920 microsegundos restantes? Por lo que entiendo, no pasaría nada, se consumen porque todavía no cumplió la condición de case 1. Correcto. ¿Y dónde, es cierto lo que decís, Rodrigo, ¿y dónde se consumirían? O sea, ¿dónde se quedaría el sistema esperando? Y supongo que estaría en el while, esperando a que la condición sea... Ah, no, tal vez se ejecutaría de nuevo. No, porque fíjate que vos lo pones en false. O sea, vos cuando entras pones la variable sysdig IT, que es una especie de flag, lo pones en false. Entonces, hasta que no haya otra interrupción del sysdig, que recuerden, el sysdig es el encargado de poner a esta variable en true, como lo vemos acá abajo, que se lo voy a mostrar acá, como lo vemos en la línea 187, es decir que, respondiendo a la pregunta que yo te hice, Rodrigo, esos 920 microsegundos el sistema va a estar haciendo nada. O sea, va a estar en un while preguntando, ¿vale true? No. ¿Vale true? No. ¿Vale true? No. Bueno, así los 920 microsegundos. ¿Se entendió, Rodrigo? Sí, sí. Bueno, yo sí, chicos, quiero que queden claro por qué estamos haciendo el algoritmo de scheduling así. Lo estamos haciendo así para que nuestro sistema operativo sea predecible, ¿bien? No tenga una incertidumbre tal que haga que, digamos, después no podamos planificar ninguna de nuestras tareas. Al hacerlo de esta forma, nosotros sabemos que análisis entrada se va a ejecutar cada 2 milisegundos y análisis salida se va a ejecutar cada 2 milisegundos. Bien, van a estar alternados. Cuando se ejecuta uno, el otro espera el próximo sysdig. Bien, y esto sí lo vuelvo a preguntar a ver si quedó claro. ¿Qué tiene que cumplir análisis entrada y análisis salida en materia de consumo de tiempo para que nuestro sistema funcione correctamente? O sea, ¿de qué tiempo no se pueden exceder ni análisis entrada ni análisis salida? 1 milisegundo. De 1 milisegundo, que es básicamente nuestro sysdig. Si nosotros tuviéramos una base de tiempo distinta, por ejemplo, tuviéramos al sysdig ejecutándose cada 500 microsegundos o cada 2 milisegundos, bueno, la tarea nunca se puede exceder del tiempo ese. O sea, si nosotros bajamos la interrupción del sysdig de 1 milisegundo, como está ahora, a 500 microsegundos, por ejemplo, nuestra tarea no se podría exceder de los 500 microsegundos. Si yo les pregunto en el parcial, en la parte práctica, ¿qué pasa si la tarea se excede? Ustedes me van a decir, técnicamente no pasa nada, o sea, no se me va a explotar el sistema, no va a haber un hard fault, no va a pasar nada. Pero no voy a estar respetando los conceptos de un sistema operativo en tiempo real, en que justamente el sistema tiene que actuar en forma predecible para nosotros y en que nosotros podamos describir los tiempos que le va a llevar cada una de las tareas. Si nosotros nos excedemos de ese tiempo, ya el sistema es impredecible porque no sabemos si la tarea se va a ejecutar cada 2, cada 4, cada 5, cada 8, porque va a depender de lo que dure cada una de las tareas. ¿Bien? O sea, ese es un digamos, concepto de diseño que tenemos que respetar en este tipo de sistema operativo. Después vamos a ver otros, ¿bien? Pero en este tipo de sistema operativo que estamos armando ahora, nosotros no nos podemos exceder de la configuración que tenga nuestra base de tiempo en el sistema. En este caso, y por el momento, es 1 milisegundo. Lo podemos cambiar absolutamente, le podemos dar el tiempo que querramos.
Si ustedes le dan un SysTick de 100 milisegundos, y la tarea va a tener 100 milisegundos para ejecutarse. Ahora, como sistema operativo en tiempo real para un sistema embebido no va a estar bueno, porque imagínense que ustedes se generan 8 tareas y cada tarea se va a consumir 100 milisegundos de tiempo, cada tarea se va a ejecutar cada 800 milisegundos, o sea que si quieren, no sé, prender un motor, hasta que lo apagan va a pasar casi un segundo, es riesgoso, hasta diría si es una aplicación en donde hay un riesgo humano. Entonces, uno tiene que ser criterioso a la hora de elegir la base de tiempo de nuestro sistema operativo. Generalmente 1 milisegundo es lo que se emplea, pero obviamente eso es modificable dependiendo de la aplicación y del desarrollo que cada uno haga, ¿bien? O sea, eso es uno de los parámetros configurables por el usuario. Bueno, vamos a ejecutar nuestro programita. O sea, ya armamos nuestro algoritmo de scheduling. Como bien esto creo que me había asistido alguno de ustedes, creo que era Fernando, no me acuerdo quién me asistió, o Rodrigo, alguno de ustedes me asistió en el armado del algoritmo. Denme un segundo que me está tirando ahí un warning. Mi plaquita. Vamos a hacer un botón derecho build. Bueno, me está tirando obviamente hay unos warnings, fíjense, de una implicit declaration. ¿Por qué motivo? Porque no los tengo, o sea, no los tengo definidos dentro del prototipo de función. O sea, nosotros tenemos acá un utn kernel.h y el prototipo de función, no me acuerdo dónde lo tenemos definido. A ver. Creo que está en el utn-io.h. Claro, está bien. Ahí me traje el utn-io, o sea, input-output.h, para que básicamente mi sistema entienda cuando hablamos de análisis entrada y análisis salida, de que son funciones del tipo, en este caso, void. Recuerden que nosotros les estamos diciendo funciones, pero ya nuestra cabeza tiene que empezar a trabajar como si esto fueran tareas. ¿Bien? O sea, es importante tener en cuenta eso. Bueno, a ver si me toma, chicos, porque no me estaba tomando mi plaquita. Ahí está, pasamos a nuestro entorno de debugging. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, vamos a venir a nuestro UTN OS Scheduling. Yo voy a poner un breakpoint acá, y voy a venir a el archivito de interrupciones, que es, recuerden, dentro de Project Explorer. Lo tenemos dentro de, bueno, nuestro proyecto, Core, Source, y ahí dentro tenemos el que termina en IT de interrupción. Y me voy a poner un breakpoint también en nuestro SysTick. Vamos a poner el breakpoint acá. Bueno, ahora necesito de su asistencia, chicos. Necesito que me hagan el debugging humano. Yo puse 3 breakpoints. Uno en la interrupción del SysTick, uno en una de las tareas, uno en el llamado a una de las tareas y otro en el llamado a otra de las tareas. ¿Quién me puede decir cómo va a ser el orden cronológico de esas interrupciones? Perdón, de esos breakpoints. ¿Dónde va a caer primero, dónde después y cómo va a seguir el programa? Les recuerdo, un breakpoint en el SysTick, un breakpoint en el llamado a la tarea 1 y un breakpoint en el llamado a la tarea 2. ¿Cómo va a ocurrir cronológicamente el diagrama, digamos, de breakpoints? Primero en el SysTick, después en la primera tarea y después en la segunda tarea. Estuviste casi bien, Cristian, sería un 9 en tu parcial, te faltó algo. Dijiste primero en el SysTick, después en la tarea 1, después en la tarea 2. Te faltó algo en el medio, entre la tarea 1 y la tarea 2. Exactamente, siempre tiene que pasar el SysTick entre una tarea y otra.
¿Por qué? Porque el sysdig es el que genera, o sea, el que dispara el algoritmo de scheduling. Así que vamos a correr, miren. Primero el sysdig, después el llamado a la tarea 1, o sea, la tarea de entrada, en este caso análisis entrada, después el sysdig, después el llamado a la tarea 2, después el sysdig, después el llamado a la tarea 1, sysdig, tarea 2, sysdig, tarea 1. Fíjense que es cíclico. ¿Bien? O sea, cíclicamente está trabajando así. O sea, que lo que dijo Cristian es correcto. Siempre o sea, previo al llamado a una de las tareas, tiene que ocurrir una interrupción del sysdig porque esa interrupción es la que genera el disparo del algoritmo de scheduling. Si no hay base de tiempo, no hay sistema operativo que funcione, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, vamos entonces ahora a mejorar un poquitito este algoritmo de scheduling, porque ya sabemos que funciona. O sea, sabemos que se llama a análisis entrada y se llama después a análisis salida. Sabemos que se ejecutan cada 2 milisegundos. Bien, o sea que tenemos análisis entrada por un lado y análisis salida por el otro, y cada 2 milisegundos se están ejecutando. Bien, ¿qué podríamos hacer, digamos, como tarea, digamos, para tenerlo en cuenta? Podríamos hacer esto, miren, escribir acá vamos a hacerlo en el main para que funcione bien. Vamos a ponernos un unsigned int, dos unsigned int, uno que sea task 1 y otro que sea task 2. Task 1 en false, task 2 en false. Y permítanme hacer un pequeño cambio también. ¿Vieron este static que yo les mostré acá? Es correcto, digamos, es 1, 0, 1. O sea, digamos, lo dejamos acá. Lo que voy a hacer básicamente es ponerme esto acá, a ver si podemos. Pasa que no me va a dar el tiempo. O sea, aquí, lo que quiero es mostrarles que acá se pone la variable estática en task 1 en true, y que cuando va el break, o sea, cuando termina de ejecutarse, se pone en false. Vamos a probarlo, pero probablemente no me dé el tiempo, porque es muy poquito tiempo el que va a estar en 1 y en 0, entonces no me va a dejar, y lo mismo vamos a hacerlo acá. Vamos a poner task 2 en true, se los quiero graficar abajo, por eso es que estoy haciendo esto, y task 2 en false. Bien, esto obviamente después, ahora lo voy a borrar, pero vamos a ponerlo como extern, unsigned int task 1, y lo mismo acá. A ver si me lo toma. Ahí está, ¿ven? O sea, lo único que hago es pongo en true y después pongo en false. Vamos a hacer un debugging a ver si nos lo permite. A ver, yo creo que no, pero bueno, comprobar no perdemos nada. Vamos a hacer un debug. Recuerden que, bueno, ahí me olvidé de hacer una configuración, voy a pararlo. Lo que vamos a utilizar ahora, o sea, digamos, la pieza de hardware que nos va a permitir hacer el debugging, puntualmente es lo que se llama SWB, o sea, SWB corta, que es el Serial Wire Viewer. Es una de las herramientas que nos provee el protocolo SWD, que es el que estamos utilizando. Ven acá que nosotros seleccionamos SWD, bueno, dentro del SWD teníamos el Serial Wire Viewer, nosotros vamos a trabajar a 84 MHz, vamos a aplicar, vamos a debugar. Y vamos a ver si nos permite mostrar esto en pantalla. No vamos a dedicarle demasiado tiempo, si no lo permite, mala suerte. Ahí está. Una salvedad que les hago, chicos, la variable System Core Clock, que es esta variable que yo tengo acá, es una variable global que lo único que hace nuestro sistema es, cuando configura el clock, le guarda a esta variable global en Hertz el valor al que está corriendo el micro. O sea que si System Core Clock vale 84 millones, sabemos que nuestro microcontrolador está corriendo 84 MHz. ¿Bien? Quien hace esto es esta función, System Clock Config. Bueno, nosotros lo que sí vamos a hacer es, vamos a habilitar acá task 1 y vamos a habilitar acá task 2, a ver si nos permite ver esto, no les garantizo nada. Vamos a habilitar el play. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Bueno. No nos deja ver demasiado en tiempo, fíjense, porque está mucho tiempo en 1 y mucho tiempo en 0. O sea, no nos da la resolución básicamente del sistema.
pero lo que está pasando es, se está poniendo en 1, en 0, en 1, en 0, en 1, en 0, en 1, en 0, las dos variables, tanto la roja como la amarilla. Bien, ¿cuándo es que lo está haciendo? Acá, cuando nosotros llamamos al caso 0, se pone en 1, después en 0, y cuando llamamos al caso 1, se pone en 1 y después en 0. Obviamente que nuestro graficador no nos lo permite ver porque lo estamos haciendo en un tiempo muy rápido, así que ahí no estamos teniendo algún temita. Déjenme habilitar nada más que esto, a ver si mejoramos la resolución, pero no. Bueno, no vamos a dedicarle tiempo al graficador. Sí es una herramienta piola cuando ustedes tengan algún evento que no requiera tampoco este nivel de procesamiento y este nivel de muestreo de gráficos. Bueno, volvamos a nuestro sistemita, a lo que estábamos trabajando acá. Esto permítanme borrarlo porque no me aporta nada. Y lo mismo voy a hacer dentro del kernel, me los voy a borrar de acá arriba. Y me voy a borrar lo que acabo de hacer, que era ponerlo en verdadero, en falso, y en verdadero y en falso. Ahí estamos. ¿Qué se les ocurre a ustedes respecto, o sea, si ustedes tuvieran que auditar mi código, bien, ustedes fueran los auditores, yo quiero certificar mi código y ustedes lo quieren auditar. Imagínense que yo quiero que mi sistema operativo sea un sistema operativo dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? O sea, que me permita agregar tareas y quitar tareas en tiempo de ejecución, o sea, que no sea esto que es estático. ¿Qué va a pasar con este código? ¿Ustedes creen que este código es versátil, o sea, permite agregar tareas en tiempo real o no? Si tenés tiempo muerto, sí, creo que podrías agregar algo más. No, estamos de acuerdo en que se puede, a nivel hardware se puede, pero a nivel código estoy hablando ahora. Si yo te agrego una tarea más, digo, bueno, en tiempo real quiero ejecutar una tarea 2, o sea, tenés tarea 0, tarea 1 y quiero agregar una tarea 2. ¿Podría hacerlo con este código de conmutación o no? Sí, tendrías que modificar el valor de task, pero podrías. Bien, ¿qué valor de task, perdón? Ese que utilizás en el scheduler, que pones acá, ese. Está bien, mira, te lo pongo como un define si querés, así es más prolijo. Pero tenés un problema, o sea, ¿yo cómo agrego un case en tiempo real? O sea, ¿cómo es que digo, me agregaste una y vengo acá y digo, agrego un case? Ah, claro, entiendo. Está bien. ¿Se entiende, no? Un poco a lo que apunto, o sea, este código está bueno para ejecutar dos tareas, pero, perdón, les hago otra pregunta. Imagínense que tenemos todos los cases armados. ¿A ustedes les parece modular un código que pregunte por, no sé, 25 cases en el caso en el que tengamos 25 tareas? A mí no me parece muy prolijo, porque vamos a tener 25 de estos bloquecitos copiados y pegados y no es prolijo. Acá le pregunto a ustedes, y acá quiero su opinión también, chicos, su opinión profesional. ¿Cómo mejorarían este algoritmo? Si yo les digo, quiero un algoritmo que sea dinámico, es decir, que me permita agregar y quitar tareas en tiempo real. ¿Cómo mejorarían este algoritmo de scheduling? ¿Qué se les ocurre? Yo no me acuerdo cómo se implementaría, pero va por el lado de los punteros a funciones. Bueno, vas bien ubicado, es cierto. Viene por el lado de punteros a funciones y bueno, vamos a ver entonces ahora, aprendemos todos juntos cómo trabajamos con los punteros a funciones, ¿bien? Me voy a hacer un copy de acá arriba, si lo analizamos, del puntero a función. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es un puntero a función global, vamos a trabajarlo en forma global, y lo vamos a ir modificando en nuestras distintas tareas, ¿bien? Me lo voy a traer de acá, así respeto los nombres y demás. ¿Bien? Y me lo voy a dejar acá arriba. ¿Qué es esto que les estoy mostrando? Vamos a analizar un poquito el código. Esto es un puntero a función. Bien, así se escribe el puntero a función. En realidad, perdón, esto es un vector de punteros a función. El puntero a función
Básicamente, si ustedes tuvieran que escribir, es de la siguiente forma. Un void siempre es void asterisco, el nombre del puntero a función, y termina en void. O sea, esta sería la reserva, digamos, de memoria, la definición de un puntero a función. Después, obviamente, este puntero a función, como cualquier puntero, se tiene que inicializar. ¿Qué cambia esto? No sé, ¿se acuerdan que nosotros, si tuviéramos que trabajar con un puntero, por ejemplo, a char, era unsigned char asterisco, o unsigned asterisco, o unsigned float asterisco? Bueno, en el caso de los punteros a función son void y entre paréntesis asterisco y el nombre. ¿Bien? O sea, esa es la forma de escribir un puntero a función. ¿Qué me acabo de generar? Me acabo de generar un puntero a función. Voy a cambiar uno de los defines acá, tasks máximas. Tasks máximas, ahí está. Yo me acabo de generar un vector de punteros a funciones con, en este caso, creo que tenían el define 5, no me acuerdo si le puse con un define de 2. Vamos a dejar un define de 5. Bien, o sea, vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, ¿qué deberíamos hacer acá? Y antes, esto lo voy a dejar comentado en un cachito y les voy a hacer simplemente una muestra. Vamos a hacer un puntero a función. Esto no hace falta dejarlo comentado, lo puedo dejar ahí. Miren. De pointer to function void. Bien, me estoy generando un puntero a función que se llama pointer function, como lo puedo llamar cualquier cosa, o sea, le puedo poner cualquier nombre. Lo que tengo que hacer acá es, de alguna forma, inicializarlo. ¿Cómo se inicializaba, chicos, un puntero a cualquier variable? ¿De qué forma ustedes inicializaban un puntero a variable? Se usaba el ampersand. No me acuerdo bien cómo era, pero se usaba el ampersand. Por ejemplo, no sé, si vos tenías un unsigned int asterisco a, vos lo que hacías era a igual, no sé, ampersand, el valor de la variable. Bien, y lo que le estabas asignando es al puntero a la posición de memoria en donde está la variable justamente. Bien, o sea, de esa forma se inicializaba un puntero a variable. Pero si nosotros a un puntero no le damos la dirección de memoria, el puntero no sirve para nada porque apunta a cualquier lado. Bueno, esto es exactamente lo mismo y créanme que esto les va a abrir la cabeza porque te cambia también la forma en la que puedes trabajar en lenguaje C. Acá nosotros, chicos, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta línea 22 que les acabo de marcar en azul? ¿Qué estamos haciendo en lenguaje C? Está llamando a la función análisis entrada. Básicamente estoy, o sea, como haciendo un salto en mi programa, una disrupción. O sea, viene mi programa ejecutándose y llama a la función análisis entrada. Bueno, esto que ustedes están viendo ahí se puede hacer también por medio de punteros a función. ¿Cómo se hace? Pointer func, o sea, estoy ahora inicializando el puntero, o sea, dándole un valor. Igual. Análisis entrada, o sea, le estoy dando la posición de memoria en donde está análisis entrada. Y ahora hago pointer func. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer acá, pero con análisis salida. Básicamente lo que hago en la línea 21 o en la línea 26 es inicializar el puntero, o sea, le estoy poniendo la posición de memoria a la que tiene que saltar, y en la siguiente línea estoy generando el salto, o sea, estoy ejecutando el puntero. Vamos a hacer un build. Y vamos a hacer un debug y vamos a probarlo, a ver si nuestro código funciona. Vamos al switch. Y vamos a poner acá un breakpoint. Esperen que algo no me complica. Déjenme hacer un pause. A ver, perdón, estoy compilando cualquier cosa. Ahí está.
Ahora sí. Botón derecho de debug. Vamos a depurar. Ahí estamos. Bueno, vamos a probar a ver cómo funciona nuestro sistemita. Tenemos nuestro breakpoint acá, vamos a darle un play, y ahí estamos, fíjense. Me voy a agregar dentro acá de las expressions a mi puntero, porque al ser un puntero lo puedo agregar tranquilamente. Pointer func. Ahí está, ¿ven? Por el momento el puntero a función está inicializado con valor 0. ¿Por qué tiene valor 0, chicos? Esta pregunta es una pregunta conceptual que les puedo llegar a hacer. ¿Por qué el puntero a función tiene valor 0? Puede ser porque todo puntero que no esté inicializado apunta a null. No necesariamente, o sea, tiene que ser en realidad por el tipo de puntero que yo generé. ¿Dónde está el puntero? ¿Definido de qué forma? ¿Global o local? O sea, ¿está dentro de una función o afuera de una función? Es global. Es global. O sea, al ser global, recuérdense que todo lo que sea global se inicializa en un segmento de memoria borrado, o sea, en 0. Todo lo que sea global siempre se inicializa en valor 0. Pero no se inicializa en valor 0 por una regla axiomática que nosotros la tenemos que garantizar. Después se lo voy a mostrar en las próximas clases. El sistema, en nuestro sistema, o sea, nuestro microcontrolador, dentro del startup se encarga de borrar la zona de memoria donde están las variables o los punteros globales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, puse un breakpoint acá, en la línea 21, siguiente, y acá está. Miren cómo cambió. Ya, mi puntero a función tiene cargado el valor análisis centrado, o sea, una posición acá de memoria. Esta posición de memoria, chicos, que les estoy mostrando acá, ¿a dónde se creen que está apuntando? ¿A qué tipo de memoria está apuntando? Memoria flash. Memoria flash, obviamente, esto es memoria flash, ¿eh? Basta con que ustedes vayan después al user manual del microcontrolador o al reference guide y van a ver que esta posición de memoria es memoria flash. Bueno, si todo funciona bien, presten atención acá al debugging que estamos haciendo. Voy a hacer un step into y ven cómo entró a análisis entrada. O sea, cómo produjo el salto, pero esta vez lo hice en forma indirecta. En lugar de llamar a la función como lo venía haciendo, lo que hice fue forcé el salto a la función por medio de un puntero a función. Este es el uso que se tiene que hacer de un puntero a función. Así funcionan los punteros a función, ¿bien? O sea, esta es la forma correcta de emplear un puntero a función. Vamos a parar esto y ahora vamos a armar el algoritmo correctamente. Digamos, ahora trabajando con punteros a función no necesitamos esto de switch case, etcétera, porque esto es un despropósito. Desde el punto de vista tal vez académico está bueno para aprenderlo, pero sepan que el switch case es una herramienta desprolija, digamos, no te permite modularidad, no te permite crecimiento. Como prolijidad está buena, o sea, como uno ve el código prolijito, pero desde el punto de vista de recursos no es la mejor herramienta de lenguaje C. Vamos a borrar esto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Bien? Básicamente lo que deberíamos hacer es esto. Por un lado, inicializar el puntero. O sea, nosotros deberíamos inicializar esto. ¿Cómo lo vamos a inicializar? Vamos a hacer así. Se inicializa como cualquier vector, ¿eh? O sea, no tiene ninguna vuelta en cuanto a eso. Vamos a hacer esto acá, análisis entrada y análisis salida. O sea, yo ya estoy inicializando mi vector. Ahí está. En la posición 0 de mi vector va a estar análisis entrada y en la posición 1 de mi vector va a estar análisis salida. ¿Qué tamaño tiene mi vector? 5. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este define yo lo puse en 5. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ni más ni menos que esto. Así de sencillo, chicos, es. De esta forma va a estar saltando a mi vector. Obviamente que ahora yo voy a correr esto para que lo ejecutemos y voy a pedir de su lado también la crítica, porque esto no va a funcionar bien y me van a explicar ahora por qué no va a funcionar bien. Les hago una pregunta, a ver, vamos a agarrar alguno. Juan Lauría, ¿estás por ahí por casualidad? Sí, acá estoy. Juan, te hago una pregunta. Bien, si yo te pongo un tema de parcial
en el que básicamente te diga, de alguna forma logre explotar el sistema. Explotar el sistema, o sea, que vaya un fault, que sea un desastre. ¿Qué harías vos? ¿Qué es lo que se te ocurre que podrías hacer para que el sistema explote? Y te pongo un task, no sé, 27. O sea, sé que tenés 2 tareas y te va a ir a cualquier lado de la memoria. Estamos de acuerdo, está perfecto lo que decís, Juan. Ahora lo que yo digo es, fuera, imagínate que no te expliqué lo que es un puntero a función, o sea, vos no sabés lo que es un puntero a función. Hace 2 horas, si yo te hubiera hecho la pregunta a las 9 de la mañana, ¿cómo harías explotar un sistema vos, un sistema embebido, o sea, nuestro sistema embebido? ¿Cómo se te ocurre que lo podrías llegar a hacer? No se me ocurre otra forma. Bueno, la que a mí se me ocurriría rápido para salir del paso es, digo, no te pongo while 1 acá. O sea, si yo acá no te pongo while 1, va a retornar a cualquier lado y va a terminar en un fall el sistema. Por eso es importante que el main siempre tenga un while 1. Pero sacándola del while 1, no sé si a alguno de ustedes se les ocurre alguna otra forma, no es tan fácil de explotar un sistema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes saltan una función, la función retorna, o sea, es todo prolijito. Ahora, cuando estamos trabajando con punteros a funciones, cambia el asunto y ahora vamos a ver por qué cambia. Voy a poner un breakpoint acá, ¿bien? Y lo voy a correr. ¿Qué pasa acá, chicos? O sea, esto vamos a cambiarle, vamos a ponerle task pointer. Ahí está. Fíjense, task pointer tiene análisis entrada en la posición 0, análisis salida en la posición 1. Y les voy a poner acá también la variable task, a ver si me la toma. Task, no sé si me la toma. ¿Qué va a pasar, chicos, ahora? Si yo le doy un step into, ¿qué va a pasar con mi sistema? Ahí tienen todo en pantalla para poderlo analizar. Es un puntero a función en la fila 18, la variable task, que es el índice, vale 0, y tienen abierto también ahí cómo está compuesto el task pointer. ¿Qué va a pasar? Va a ir a análisis entrada. A ver. Es correcto. Va a ir a análisis entrada. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es ejecutando la posición 0 de mi puntero a función. Como la posición 0 de mi puntero a función tiene análisis entrada, va a análisis entrada. Vuelvo a correr. ¿Qué va a pasar ahora, Kevin? Va el if, ¿no? Ah, está en task 1. Va a ir a análisis salida. Va a ir a análisis salida. Perfecto. Vino análisis salida. A ver. Rodrigo, ¿qué va a pasar ahora? Le dije la más difícil a Rodrigo. Sí. Y yo creo que ahí y se va a romper, ¿o no? Vamos a probar. Total, lo bueno de la electrónica, un sistema embebido, es que no explotamos nada, al menos ahora. Se rompió, efectivamente. Hard fault. ¿Por qué, chicos, pasó esto? O sea, ¿quién me puede explicar por qué pasó esto? Y justamente por lo que estaba diciendo el compañero, no tiene... no es por lo que está diciendo el compañero, sino porque no inicializaste los vectores de puntero a función más allá del 0 y el 1. Bien, y entonces, ¿a dónde está apuntando la posición 2? A la posición 0. Bien, o sea que básicamente, ¿qué es lo que está pasando, chicos? El sistema está apuntando a una posición 0 que no existe, o sea, está fuera de la memoria flash. Cuando el sistema quiere ir a un lugar que no es memoria flash, que es una zona reservada de memoria, el propio sistema operativo, el propio sistema embebido, el microcontrolador, aplica los mecanismos de protección y dice, che, está saltando a cualquier lado. Y eso es lo que genera un fault, una excepción de falla. Bien, ¿a qué voy con esto y por qué hice este caso y qué es lo que quiero que quede claro? Y esto, presten atención, chicos, cuando trabajan con punteros a función, tienen que tener extremada precaución. Bien, ¿por qué?
fíjense que a ustedes probablemente si hayan hecho algún ejercicio en sus casas o algo, lo que les puede pasar es que el sistema funciona o no funciona. O sea, ustedes querían prender el LED y por ahí no prendía, pero porque hay algún error de código. Pero no terminaban en un hard fault. ¿Por qué están terminando en un hard fault ahora? Porque cuando trabajan con punteros a función, quienes ponen las protecciones son ustedes. O sea, ustedes son quienes tienen que analizar que todos los punteros a función estén correctamente inicializados, porque si no está correctamente inicializado generan un fault, ¿bien? Así que lo mismo podrían hacer si quieren con un puntero a variable. Ustedes pueden hacer un puntero a variable que apunta a la posición 0 y cuando quieran hacer un incremento sobre ese puntero van a explotar la memoria también, va a pasar lo mismo. Bien, o sea, el manejo de punteros requiere de ciertas precauciones. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes proteger este sistemita? O sea, ¿de qué forma ustedes corregirían esa falla? Una pregunta. Sí. Igualmente, este error que nos está saltando no tendría ninguna implicancia sobre mi microcontrolador, ¿no? Es como que, o sí. Y se te va a colgar todo el sistema. Claro, pero no es que se va a romper. No, yo cuando me refiero a romper es que se rompe el código, pero no, el microcontrolador no se va a quemar, no se va a romper, no vas a tener ninguna implicancia de hardware. Y tampoco va a pasar que de repente se va a romper mi máquina de estados o mi código, ¿no? Ahí no te terminé de entender. Como que por hacer esto de vincular dos cosas que no tienen que estar vinculadas. Nada, yo tampoco termino de entender mi pregunta, así que sigamos. No, yo lo que sí te respondo, Rodrigo, es desde la excepción que llegamos recién, el sistema no vuelve más. O sea, excepto que vos reinicies el microcontrolador, no es que tu sistema retorna de esa excepción. Ok, genial eso. Buenísimo. O sea, ¿ves el hard fault que estoy acá? De este hard fault no volvés más. Fíjate que hay un while 1 y si quisieras volver, vas a volver a cualquier lugar de cualquier manera. O sea, es una situación indeseable el hard fault. Genial. Bien. Chicos, ¿de qué forma podríamos corregir este error que nos pasó recién? ¿Qué se les ocurre hacer para segurizar nuestro código? Acotar tasks máximas a 2. Y si vos no quisieras acotarlo, o sea, si vos quisieras dejar el sistemita abierto, también puedes asignarle más direcciones al task pointer. y si no la quisieras asignar, Puedes hacer que si el task pointer está apuntando a 0, vuelva, o sea, no haga nada, digamos. exactamente. Sí. Sería ni más ni menos que esto. Una cosa así. Vamos a hacer un build y vamos a hacer un debug. O sea, lo que estoy haciendo acá, chicos, es preguntando si el índice, o sea, del puntero a función es distinto de 0, la llamo. Ahora, si vale 0, no la voy a llamar porque claramente va a explotar mi sistema. Bien, vamos a hacer un reset. Vamos a poner un breakpoint acá. Y ahí estamos, fíjense. Primer ingreso. Vamos a darle siguiente, ingresa y llama a análisis entrada. Correcto, o sea, el primer ingreso perfecto. El segundo debería ingresar y llama a análisis salida. Perfecto. Ahora viene el tercero. El tercero llama y no llama. Básicamente ingresó y no llama a ningún lado. Bien, ¿por qué? Porque vale 0. El cuarto ingreso tampoco llama a ningún lado. ¿Por qué? Porque vale 0. El quinto ingreso tampoco llama a ningún lado porque vale 0 la última posición de task pointer y ahora se resetea y vuelve sí a llamar. Bien, o sea que fíjense cómo con esto nosotros logramos optimizar nuestro kernel. ¿Por qué? No necesitamos que todas las posiciones de task pointer valgan algo. Pueden valer 0 y no vamos a explotar el sistema. Ahora, ¿quién de ustedes, chicos, me puede criticar el código? Porque hay algo que es incorrecto en este código. Incorrecto no, que es mejorable en este código.
¿Qué pasa? Y es más, los ayudo. ¿Qué pasa, chicos, si la posición de memoria del puntero a función vale 0? ¿Yo aprovecho el time slice o pierdo todo el time slice? Y estarías perdiendo tiempo. Pero estaría perdiendo, digamos, recursos importantes. Permítanme. ¿Ustedes están viendo, chicos, la pizarra? Sí, sí, ahí sí. Bien, yo voy a dibujar lo siguiente. Voy a poner en color rojo mis interrupciones del SysTick. O sea, ahí interrumpe el SysTick, es decir, que la hago alta, chicos, porque lo que indica es que se ejecuta el scheduler. Bien, o sea, cada vez que interrumpe el SysTick, tengan en cuenta que se ejecuta el scheduler. Son todas estas. Obviamente que si no es asimétrico se debe a mi mal pulso, pero tengan en cuenta que esto tiene que ser asimétrico, tiene que ser simétrico, perdón, simétrica es la palabra. O sea, ¿por qué? Porque el timer va a interrumpir siempre cada 1 milisegundo. Bueno, tenemos en amarillo. ¿Qué función sería, chicos, la que estoy dibujando acá en color amarillo? En nuestro sistema. ¿Cuál de las que acabamos de generar nosotros, chicos, es la amarilla? No se lo respondo yo. Es análisis entrada, exactamente. ¿Por qué? Porque análisis entrada es la que primero se ejecutaba. Bien. Bueno, chicos, en este esquema que les acabo de mostrar, tenemos el primer tiempito se ejecuta análisis entrada. Fíjense que es más angostito que mi time. Esto que les marco acá en color rosa, disculpen el color que dijo, pero es el distinto, acá. Esto que les estoy mostrando acá es el time slice. Le pongo TS de time slice, o sea, rebanada de tiempo, que sería básicamente, en nuestro caso, 1 milisegundo. 1 milisegundo. Sería este time slice acá. ¿Por qué la tarea amarilla no es completa? Y por lo que charlamos, la tarea amarilla no va a comerse todo ese tiempo, se va a ejecutar probablemente en menos de ese tiempo, y después todo el resto del tiempo no hago nada. Y la celeste, que es analiza salida, fíjense que la hice más chiquita a propósito, porque si recuerdan el código, análisis salida era solamente una línea, o sea, no consumía nada de tiempo. Bueno, ¿quién de ustedes me puede decir en el sistemita que acabamos de desarrollar cuándo se vuelve a ejecutar la tarea amarilla? Es decir, cuándo se vuelve a ejecutar la tarea análisis entrada. Fernando Tauro, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Cuándo se volvería a ejecutar la tarea amarilla, que sería análisis entrada, en el sistema que acabamos de correr? O sea, yo lo que quiero es que me diga si se ejecuta, no sé, por ejemplo acá, si se ejecuta acá, o sea, donde vos consideres que se vaya a ejecutar. Sería en el cuarto palito. 1, 2, En el 3. tercero. Perdón. ¿Acá? ¿Ahí decís, Fernando? Yo no te escuché, te me quedaste frisado. No, estoy pensando por eso. Lo voy a poner acá arriba, vamos a hacer una encuesta, a ver. 1, 2, 3. Profesor, se me desconectó internet y me perdí un poco de esta parte. Ok. ¿Qué necesitas repasar? Lo último, porque se me desconectó cuando estabas viendo lo del código de cómo es de los punteros, y cuando me conecté estoy con el grafiquito y estoy medio perdido a lo que apunta. Bueno, básicamente lo que acabo de mostrar recién en el código es de generar un puntero a función de 5 posiciones, o sea, generé un puntero a función de 5 posiciones, de las cuales únicamente 2 estaban completas, que era la posición 0 y la posición 1,
y dijimos que la 2, 3 y 4 no tenían nada. O sea que básicamente de las 5 posiciones, 2 tenían tareas y 3 no tenían nada. Lo que les estoy mostrando ahora era el gráfico de decir, bueno, en el tiempo, cómo se va a ejecutar, cómo se va a comportar ese sistema. En el primer time slice se ve la tarea análisis entrada. En el segundo time slice se ve la tarea análisis salida. Yo lo que les preguntaba a todos es, ¿cuándo se vuelve a ejecutar análisis entrada? Si nosotros generamos un vector de 5 posiciones y arreglamos un poquitito el código para que no pase nada. Fernando lo que me decía era en el tercero por acá. Él decía, bueno, por acá puede ser que se ejecute. Fiamma, ¿estás por ahí? Sí. ¿Vos qué opinás, Fiamma? Creo que lo que vas a querer es que esté en el segundo palito. Ahí te pregunto una cosa, ¿es lo que voy a querer o es lo que va a pasar? Yo lo que quiero que me digan es cómo se comporta el sistema con este código que acabamos de ver, o sea, con esta línea de scheduling. Permiso, ¿puedo? Pero por supuesto. Yo creo que se va, en este caso, si hay, creo que son 8 time slices, entonces se va a ejecutar después de 8 time slices o de 9. ¿Y por qué después de tanto? Porque vos tenés a la variable task, que es la que rige tu vector de punteros a funciones, ¿Sí? y ¿se reinicia esa variable alguna vez? ¿Te muestro el código? Se reinicia Acá lo cuando tenés, llega al mirá. máximo. Acá tenés cuándo se reinicia. Genial. ¿Y task máximas cuánto 5. sería? 5. Bueno, si es 5, entonces tendrías que esperar 5 time slices, ¿no? O sea que vos lo que decís es que acá vacío, o sea, esto que ando, la verdad que estoy complicado de pulso, chicos. Quería poner vacío. O sea, lo que vos estás diciendo básicamente es que acá no va a haber nada en este, una cosa así, nada. ¿Esto estás diciendo, Rodrigo? Sí, Y sería nada, nada, nada. Y esto volvería acá así. sí, sí, es lo... Bueno, lo que dice Rodrigo está perfecto. Es lo que va a pasar. O sea que fíjense que va a haber 3 time slices en los que no se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque teníamos o sea, digamos, tenemos ese if que nosotros acabamos de generar, que lo que hace es pregunta, si el puntero apunta a nada, no hago nada. Ahora, viendo este gráfico acá, que por ahí lo terminan de entender todos un poquito más, ¿ustedes consideran que esto desde el punto de vista de la eficiencia del código es algo eficiente o no? Y no, porque tenés mucho tiempo muerto que no estás asignando ninguna tarea. Exactamente, o sea que esos 3 nada que yo puse es algo indeseable, porque mi sistema no va a estar haciendo nada, va a estar paradito esperando cuando hay tareas para ejecutarse, porque la tarea lectura de entrada y lectura de salida están listas para ejecutarse. Entonces tenemos que mejorar el algoritmo para que no pase esto, ¿bien? O sea, esto que les estoy remarcando acá en amarillo, esto no tiene que pasar, ahí le hago la cruz, no tiene que pasar. Volvamos entonces a nuestro código. ¿Cómo lo mejoramos eso, chicos? ¿Cómo hacemos que esos tiempos muertos no existan? Lo que podías hacer es preguntar por si esa... por si esa posición en particular... Ah, no, ya sé. Preguntas si la posición siguiente vale 0. ¿En dónde? Perdón, ¿en qué parte? Por ejemplo, si en este momento estoy ejecutando... Ah, perdón. Me tengo que ubicar en el código.
Un segundo. Bueno, yo mientras vos, Rodrigo, te vas ubicando, voy escribiendo algunas líneas de código y obviamente ustedes vayan corrigiéndome. Puede ser que esté mal, ¿eh? O sea, tranquilamente puede ser que esté equivocado en lo que estoy haciendo. Voy a generarme un do while. ¿Se acuerdan del famoso lacito do while? No sé si alguna vez lo usaron, ¿eh? Es un lacito que se usa muy poco en lenguaje C. ¿Cuál era el beneficio que te daba el do while respecto al while? ¿Se acuerdan? Que al menos se ejecutaba una vez y después verificaba la condición para volver a ver si se ejecutaba o no. Exactamente, o sea, el do while era como algo raro. ¿Por qué? Porque se ejecuta y después pregunta si se da la condición, pero primero se ejecutó. ¿Vieron como el que primero habla y después pregunta si lo que dijo está bien? Bueno, es eso. De decir, bueno, yo me ejecuto y después pregunto si lo que hice, o sea, si la condición se da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este do while, o sea, vamos a ejecutarnos una vez el sistema y vamos a preguntar acá si task es mayor o igual que task máximas, para decir algo, ¿no? Y acá preguntamos, si task pointer es distinto de 0, lo llamo. De lo contrario, puedo incrementar task, si quiero, task más. Bien, y hay algo que acá no termina de funcionar del todo. Yo acá obviamente voy a tener que poner alguna condición, ¿bien? O sea que para que se dé una condición de ingreso. Ahí está. Vamos a poner. Esto es una condición, vamos a ponerle como un int, que se va a llamar, no sé, ingreso igual a false. Para decir algo, por ejemplo. Y acá lo que voy a decir es ingreso igual a true. O sea, voy a indicarle a mi do while que ya ingresé en la tarea, o sea que no tengo que seguir pegando los lacitos, las vueltas en el lacito while. Entonces acá podemos preguntar, y ingreso igual a false, o sea que si no hubo un ingreso, sigo iterando, me sigo quedando acá dando vueltas, ¿bien? Como para garantizar que mi sistema funcione. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Ahí estamos, a ver. Vamos a probarlo. O sea, acá lo que nosotros estamos haciendo es preguntando si el puntero apunta a una posición distinta de 0, entonces ingreso a la tarea y pongo la variable ingreso en true. Fíjense que cada vez que entro a mi tarea la pongo en false. Si la pongo en true, automáticamente esta condición me va a dar falsa y voy a romper el do while. O sea que la única forma en la que yo salga del do while puede ser por dos motivos. Una es que la variable task sea mayor o igual que las task máximas, o sea que el valor de task sea mayor o igual que task máximas, y la otra es que el ingreso sea falso. No sé, lo que yo tengo que hacer acá abajo, perdón. Tengo que preguntar if task es mayor o igual que task máximas, o sea, si se da esta condición, task igual a 0. Ahí está, como para que alguien resete el valor de mi variable. Vamos a probar a ver si con estas modificaciones nuestro sistemita está andando mejor o no. Botón derecho, debug. Ahí está, vamos a ponernos un breakpoint acá en nuestro kernel. Acá está, en nuestro do while. Ahí está, tenemos nuestro primer ingreso. Bien, veamos las variables. Task vale 0, task pointer tiene los dos ingresos, o sea, las dos posiciones que habíamos ingresado. Y vamos a correr. Ingresa. Es correcto lo que hace porque la primera vez tiene que llamar a análisis entrada. Vamos a hacer lo mismo.
Perdón, hay un half fault, o sea, hay algo que no lo tenemos bien. Vamos a correr de vuelta. Ahí está. Déjenme hacer un restart. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pero las que quieras. ¿Por qué la condición del while pregunta si task es mayor o igual? ¿No tendría que ser menor o igual? Tenés razón. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Sí, tenés razón. Claramente acá es la inversa, porque si no, esto me va a dar false siempre. Bien, de todas formas, déjame correr. Está muy bien lo que me marcás. Déjamelo correr porque creo que tiene otro error que lo quiero chequear. Bueno, acá va a haber un hard fall. Ahí está. Hay una de las condiciones ahí de las preguntas que no están del todo bien. A ver. Tenemos 1. Ahí está. El error viene por lo que planteabas vos, Rodrigo. Sería más task menor que task máximas. O sea, pegaba una vuelta de más justamente porque estaba mal preguntada la condición que vos muy bien marcaste. Build project. Ahí está. Ahora sí, vamos a volver a ejecutar y en teoría ya nuestro código debería estar correctamente segurizado. Ahí está, ahora sí, chicos, miren, a ver, vamos a chequear, puede ser que tenga otro error, ¿eh? Primer ingreso es correcto, fíjense, llama análisis entrada. Segundo ingreso es correcto, llama análisis salida. Tercer ingreso, fíjense, task vale 2, o sea, 0, 1, 2 sería el tercer ingreso, no ingresa porque vale 0. Y si bien task vale menor que task máximas, perdón, ingreso vale false, ¿no? Vamos a poner así. También acá la variable ingreso, así tenemos todo el concepto, el panorama completo. Como ingreso vale false y task vale menor que task máximas, vuelve a pegar la vuelta. O sea, no se va, sino que vuelve hacia arriba. Ahí está. Y vuelve a pegar la vuelta ahora con task 3. Vuelve a preguntar y como la posición 3, o sea, lo que sería el índice 3 de nuestro vector sigue valiendo 0, tampoco ingresa y vuelve a incrementar. Bien, y ahora va a ser el último intento con el último valor, como task vale 4, vuelve a preguntar y tampoco va a poder ingresar. Entonces ahora sí se va a ir. ¿Por qué? Porque más allá de que ingreso vale false, porque sigue valiendo 0, task digamos, va a cumplir con la condición de que no es menor que no va a cumplir con la condición de ser menor que task máximas y se va a ir. Bueno, y acá lo vamos a resetear y va a volver 0. Bien, o sea que nosotros, ¿qué es lo que hicimos acá con este do while que acabamos de generar? Fíjense, con 2 líneas de código lo resolvimos bien rápido. Básicamente es, en nuestra pizarra, logramos hacer lo que justamente queríamos y lo que pretendíamos. Decir, bueno, ahora nuestro sistema se ejecuta así.
Ahí está. Bien, logramos de esta forma achicar nuestro sistema. Les voy a plantear sí lo siguiente. Más que nada para terminar con esto que venimos todos enganchados, vamos a dejar la charla de los proyectos para la primer parte de la clase que viene, o sea, el 15, en la primera parte nuestra vamos a charlar de los proyectos, y lo que sí quiero aprovechar ahora es terminar nuestro algoritmo de scheduling. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muchos conceptos que si los dejamos en pausa para la clase que viene, después no se van a acordar cómo era el algoritmo, nos va a pasar a cualquiera de nosotros que no nos vamos a acordar cómo era el algoritmo de scheduling, el do while, por qué lo hacíamos, etc. Bien, entiendo que el concepto de puntero a función quedó claro. O sea, todos tenemos en claro cuál es el concepto de puntero a función. Lo que ahora quiero hacer es generar unas dos APIs, una que sea unsigned int, que se llame task, vamos a llamarlo, perdón, utnos task add, o sea, como agregar una tarea, y otra igual, pero que sea unsigned int, utnos, o sea, todas nuestras APIs del sistema operativo van a iniciar así, que se llame task delete. Bien, y reciba un unsigned int. Bueno, ¿qué debería recibir, chicos? Yo lo que quiero ahora es que elaboremos en conjunto la tarea esta como para agregar, perdón, la API de nuestro sistema operativo para agregar una tarea. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué parámetro debería recibir nuestra API que va a agregar una tarea? El puntero a función. Exactamente. Bueno, y acá viene algo que se nos embrolla un poquito. ¿Cómo hacemos el puntero a función? Bueno, de la misma forma que veníamos trabajando. Void, asterisco, podemos llamarlo pointer task add, o sea, puntero a la tarea agregar. Pero el puntero no es global. ¿Cuál puntero, perdón? El puntero a función no es global. No, el puntero a función tiene el mismo tratamiento que cualquier puntero a variable. ¿Vos te estás refiriendo a este que está acá arriba o al puntero en general? Claro, ese de allá arriba, que está arriba. No, este puntero sí, pero yo lo que quiero hacer ahora es una función, una API, que lo que se encargue es de agregarme una tarea en este puntero. Bien, o sea, que vos básicamente lo que vas a hacer es, vas a llamar a esta API, le vas a pasar el nombre de la tarea que querés agregar y te la va a poner sola acá en el vector, ¿se entiende? Sí, sí. O sea que básicamente lo que quiero hacer es esto, que reciba un puntero a función. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Qué debería hacer, chicos, esta API que estamos haciendo acá? O sea, para agregar una tarea a mi vector, ¿qué debería preguntar primero? Primero tenés que saber cuál posición de memoria del vector está libre para que vos agregues una tarea. Bien, o sea, ¿podríamos hacer algo así? Sí. Bien, algo más debería preguntar acá, porque si no, no van, o sea, se puede quedar eternamente acá. Debería preguntar índice. Podría hacerlo así. Esta es una forma elegante de hacerlo. Nosotros, si quisiéramos, perdón, esto sería su índice. Acá está. Nosotros tranquilamente, esto chicos, lo digo, podríamos hacerlo acá, o sea, el incremento de índice, y le podríamos poner un punto y coma acá al while. Eso ténganlo en cuenta que es viable y se puede hacer. Yo no lo voy a hacer para que se entienda mejor el código, nada más. Es una cuestión de prolijidad del código. Task pointer, entonces lo que preguntamos es, si task pointer, o sea, si la función a la que apunta task pointer es igual a 0, y el índice es menor que task máximas, voy incrementando el índice, es decir, voy buscando cuál posición está libre. Y acá preguntamos si índice es
si índice es mayor o igual que tas máximas, ¿qué debería devolver en este caso, chicos, acá, bajo esta condición? O sea, para que ocurra esto en la línea 40, que índice sea mayor o igual que tas máximas, ¿qué condición se tiene que haber dado de mi vector? Que estén todos llenos. Básicamente que no haya lugar. Vamos a retornar 0xff como diciendo un 0xff es un error. Bien, que de hecho, si lo quisiéramos hacer prolijo, acá podríamos poner define task error 0xff. Bien, como para que quede más prolijito. Acá está. Y si no, ¿qué va a retornar? Vamos a retornar índice. Básicamente, ¿para qué? Para que el usuario que está del otro lado generando una tarea sepa que no hubo un error. Lo que le estoy devolviendo es el índice con el que le estoy agregando. Bueno, y acá el UTN task delete va a ser igual, pero lo que va a recibir en este caso va a ser lo que se llama process ID. ¿Bien? El process ID, ¿qué va a ser? Este índice, o sea, lo que le voy a indicar es cuál es el índice del vector que quiero borrar. Quiero borrar el 0, quiero borrar el 1, quiero borrar el 3, etc. Y lo único que tengo que hacer acá, ¿qué sería? Si yo, chicos, quiero borrar una tarea dentro de mi algoritmo de scheduling, ¿qué debería hacer? Redireccionarlo a nulo. ¿Cómo? No entendí, chicos, perdón. ¿Esto les parece lógico? Borrar el índice, ya con eso estoy borrando la tarea del algoritmo de scheduling. Hay algo que está faltando acá. ¿Qué se imaginan que es? Hay algo que puede, justamente en el manejo de punteros, yo tengo que tener una precaución a la hora de borrar un índice directo. ¿Qué pregunta debería hacer antes? Con este parámetro. O sea, ¿yo le puedo pasar el valor 38? Tiene que ser menor que la máxima cantidad de tasks. Exactamente, porque yo si le mando el valor 64 y yo no controlo en ningún lado, estoy borrando cualquier cosa en la memoria. Tengan en cuenta eso, O sea, los punteros son peligrosos porque si empezamos a borrar cualquier cosa, después vamos a tener hard fault y va a ser muy difícil de debuguear. O sea, acá ¿qué debemos hacer? If PID to delete mayor que, sería mayor o igual en este caso, que task máximas. Vamos a hacer un return task error. Y de lo contrario, borramos eso y retornamos, si quieren, el PID to delete simplemente como para indicar que fue correcta, digamos, el borrado. O sea, ya tenemos armadas nuestras dos... ¿Cómo, perdón? Ah, perdón, pensé que alguien me había hecho una pregunta. Ya tenemos armadas nuestras dos APIs que funcionan perfectamente. Una agrega una tarea y otra borra una tarea de mi sistema. O sea que esto, chicos, que hice acá arriba ya no es necesario. La inicialización que hice del vector no es necesaria. Vamos a hacer punto y coma. Ya la cerramos ahí. Y ahora dentro de nuestro main vamos a hacer lo siguiente. Obviamente, perdón, esto lo tenemos que publicar, o sea, dentro del punto H. Acá estamos. Tengo que poner el prototipo, si no me va a llorar el sistema. En el add le asignaste efectivamente
la posición de memoria? No, tenés razón, mirá, estás muy atento, ¿eh? Claramente me quedó acá el pendiente, el agregarlo. Sí, sí, tenés razón. Sería esto. Básicamente es justamente lo que queremos hacer. Task pointer igual a, sería pt, task pointer subíndice, el índice en este caso, el que fuera, y sería una cosa así. ¿Bien? Muy bien, Rodrigo. O sea, esto es lo que justamente quería hacer con la tarea, y si no hago esto es un despropósito. Estoy haciendo una tarea que quiere agregar algo y no agrega nada. Bien. Ahí estamos. Vamos a hacer un build. Y dentro de nuestro main vamos a hacer lo siguiente ahora. Acá mismo, perdón, acá vamos a hacer. Sí, acá estamos bien. Vamos a probar las APIs. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamar a UTN task to add y vamos a agregar. ¿Qué le deberíamos pasar entonces, chicos, acá como argumento a esta API? El nombre de una función que vos quieras agregarle. Bien, en nuestro caso vamos a agregarle, bueno, por ejemplo, análisis entrada. Vamos a agregar análisis entrada y por otro lado vamos a agregar análisis salida. Ahí estamos agregando estas dos tareas, porque ya para nosotros son tareas, en forma dinámica. ¿Ven por qué es lo importante de trabajar con punteros a función? Porque en forma dinámica podemos agregar o borrar tareas sin ningún problema. Fíjense, vamos a hacer un build project y vamos a hacer un botón derecho, debug, y vamos a chequear que efectivamente el sistema funcione. Bien, vamos a poner en nuestro main un breakpoint acá, UTN task add, y fíjense, hasta el momento, o sea, hasta acá, task pointer vale todo en 0, no tiene nada generado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar dentro de la primera, busca dentro de la tarea cuál es, y acá, bueno, hay algo, ven que hay algo que ya tenemos que corregir, porque fíjense que me va a agregar a ver. O sea, hay algo acá que tenemos que corregir. Debe ser distinto de 0, ¿o no? Sí. Debe ser distinto que 0, exactamente. Porque si es igual a 0 se va a quedar recorriendo todas las posiciones. Es correcto. Acá tiene que ser distinto que 0. Vamos a hacer un build project. Bien, se entienden esos errores porque si estamos preguntando justamente por igual a 0, lo que hace es se va a quedar permanentemente ahí dando vuelta cuando justamente tiene posiciones vacías para agregar. Ahora sí, a ver, vamos a probarlo. Ingresamos. Ahora sí, salió correctamente. Y acá tenemos justamente la magia del puntero a función. Ahí estamos. Ya me agregó en la posición 0, como ven del lado derecho, presten atención acá en el recuadrito que tengo, ya me agregó análisis entrada. ¿Bien? ¿Y qué es lo que me devuelve? El valor de índice, que en este caso es 0. ¿Bien? O sea, el índice en el que me lo agregó. Vamos a darle siguiente. Y ahora tenemos el agregado de análisis salida. Bueno, fíjense que lo pasé rápido, le di este power recién, pero ven cómo me lo agregó. Me quedó en la posición 0 análisis entrada y en la posición 1 análisis salida. Bien, o sea que esto está andando perfecto. Si nosotros ahora ponemos un breakpoint en nuestro algoritmo de scheduling, bueno, el algoritmo de scheduling ya sabemos que anda. Si ponemos un breakpoint acá, dentro de análisis entrada y dentro de análisis salida y le damos play, vemos cómo ingresa análisis entrada, ingresa análisis salida y así se va turnando. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, etcétera, etcétera. Bien, o sea, está funcionando como nosotros queríamos. Vamos a parar esto. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas modificaciones más y ya cerramos con estas APIs que hicimos. Nadie me impide, chicos, agregar más funciones, ¿eh? Análisis salida. O sea, fíjense que yo puedo agregarlas, las tareas las puedo agregar como quiero, en el orden que quiero. Y se van a ejecutar N cantidad de veces. Lo que sí les pido, presten atención al orden. Entrada, salida, entrada, entrada, salida. O sea, estoy agregando 5 tareas en este caso. Y ya que estamos, perdón, vamos a agregar una más que sea salida acá abajo.
Chicos, les hago una pequeña salvedad. Acá abajo, cuando ustedes compilan, bien, obviamente si ustedes lo hacen por make, lo podrían hacer con el comando make, nosotros lo estamos haciendo en forma gráfica, pero esto que obtienen de text es la memoria ROM usada, esto que obtienen de data es las variables RAM locales usadas, y esto que obtienen de BSS, del segmento BSS, son las variables en RAM globales usadas, ¿bien? Y el total, el decimal, es la suma de text más data más BSS, que no aporta nada, tanto en formato decimal como en formato hexadecimal. Botón derecho, debug, vamos a depurar. Vamos a hacer el switch y acá vamos a poner un breakpoint, ¿bien? Y fíjense, presten atención ustedes acá del lado derecho al puntero task pointer, ¿bien? Que es nuestro puntero en este caso a función. Fíjense, agrega análisis entrada, agrega análisis salida, agrega análisis entrada, agrega análisis entrada, agrega análisis salida, y vamos a probar ahora qué es lo que hace. Nos metemos dentro. Bien, dentro del while empieza a ejecutarse, obviamente a buscar algún lugar. No lo encontró. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retorna task error. O sea, está funcionando perfecto el sistema. Fíjense, queríamos agregar una tarea por encima de las 5 que ya generamos y nos está devolviendo task error. O sea, nos está indicando que básicamente no hay más lugar dentro del vector. O sea, que ya se cumplieron el cupo de 5. Yo les hago una salvedad, chicos. Esto task máximas, nosotros lo pusimos como un define en forma estática, pero nada nos impide ponerlo como una variable y que sea un valor global configurable por el operador del sistema operativo, ¿bien? O sea, son todos parámetros que podemos otorgarle al desarrollador que aportan dinamismo a nuestro sistema operativo. Bien, entonces nos quedan 2 cosas más y ya cerramos. ¿Cómo se va a ejecutar, chicos, ahora? Fíjense, si yo le pongo un breakpoint en análisis entrada y un breakpoint en análisis salida, ¿quién me puede decir cómo va a ser el orden, los primeros 5 ejecuciones, cómo se va a ejecutar una y otra de las tareas? O sea, cuál se va a ejecutar primero, cuál después, y cómo se va a conformar esas 5 ejecuciones iniciales. Si yo ahora le doy play, ¿cuál se va a ejecutar primero? ¿Están ahí, chicos? La entrada primero. ¿Y después, Rodrigo? ¿O Kevin? Si mal no recuerdo, dijiste entrada, salida, salida, ¿no? Mirá del lado derecho y tenés una ayuda. Ah, sí. Entrada, salida, sí, sí. En ese Bien, orden. o sea, vamos a chequear eso. Entrada, salida, entrada, entrada, salida. Bien, o sea, se cumple perfectamente nuestro cronograma. Y si lo volvemos a correr, va a ser lo mismo. Entrada, salida, entrada, entrada, salida. Yo, chicos, les dejo abierto acá el puntero funciona a la derecha para ayudarlo justamente. O sea, ustedes acá pueden ver los índices y se dan cuenta enseguida, digamos, de cómo funciona. Me queda lo último para mostrarles y tiene que ver con esto. Vamos a probar la API que borra las tareas. Voy a ponerlo acá. UTN-OS, ¿se acuerdan que era task delete? Y esta lo que recibía era el índice. O sea, yo le voy a pasar el índice 0123. O sea, voy a borrar el índice 3. Vamos a hacer un build project. Y vamos a ejecutar. Hacemos el switch. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a nuestro main, pongo un breakpoint acá, play. Fíjense, yo siempre les dejo a propósito, chicos, maximizado digamos, la zona de los punteros para que ustedes vayan viendo task pointer. Es entrada, salida, entrada, entrada, salida. Recuerden que la última era un error porque no tenía más lugar. Y ahora debería borrar el índice 3, o sea, 0, 1, 2 y 3. Esta entrada, el task pointer sub 3, debería borrarse. Y efectivamente se borró. O sea que también está funcionando bien nuestra API que borra tareas. Y si ahora corremos nuestro sistema operativo, fíjense que se va a ejecutar entrada, salida, entrada, salida,
y vuelve a iniciar. O sea que este 0 lo saltea. O sea que nuestro sistema operativo quedó funcionando perfecto. Tenemos, por un lado, nuestra API que se encarga del scheduling, por otro lado, nuestra API que se encarga de agregar tareas, y por el otro lado, nuestra API que se encarga de borrar tareas. Y lo interesante de todo esto es que todo esto se hace en tiempo real, ¿bien? No lo estamos haciendo en forma estática como lo habíamos hecho con el switch case, sino que al trabajar con punteros a función, podemos agregar y borrar en forma dinámica sin necesidad de cambiar nuestro algoritmo de scheduling. Nuestro algoritmo de scheduling ya quedó fijo, funciona bien y es un algoritmo probado. Así que estamos tranquilos de que hemos elaborado nuestro propio sistema operativo. En este caso lo hemos llamado UTN-OS. ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos, con esto? Lo voy a subir a un repositorio en la nube y les voy a pasar el link vía campus virtual, ahora mientras ustedes rinden el examen. Así se lo pueden clonar en su Project Explorer y pueden analizar el código. Bien, y ya tienen nuestro sistema operativo básico, pero funcionando bastante bien. ¿Queda alguna duda, chicos, de lo que hemos visto? ¿Algo que yo haya sido claro, que por ahí necesiten profundizar? Bien. Bueno, obviamente están siempre los mecanismos ahí abiertos de consulta para lo que necesiten, ¿eh? Estamos a su disposición. Fiamma, yo a vos te estoy viendo la respuesta de Linux, lo investigué, me parece que la distro de tu Linux no es compatible con el STM32, más allá de que sea compatible con Eclipse. ¿Hay algún plugin del STM32 que evidentemente digamos, no está funcionando bien dentro de tu distro? No sé si vos tuviste posibilidad de probarlo en alguna otra versión de Linux. Bueno, gracias por ver eso. Y no estuve probando en otra distribución de Linux. Mint es la única que ando utilizando. Ok, bueno, igual déjamelo ver también para el martes que viene, a ver si podemos encontrarle alguna vuelta de tuerca a eso. Marce, de mi parte ya está. No sé vos si querías largar con el examen. Listo, ya está habilitado el examen. Cuando quieran migrar, si quieren tomarse unos minutitos para tomarse un tecito, un matecito, tómenselos y total después el tiempo está manejado desde el momento que comiencen.